Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Empezó con Mbappé, siguió con Vinicius y Haaland y seguramente ha continuado con los Camavinga, Ansu, Pedri, Bellingham, Wirtz, Musiala y compañía, y muchísimos más. Cada vez hay más futbolistas que, siendo insultantemente jóvenes, son capaces de establecerse en primeros equipos de la élite del fútbol mundial. Hoy repasamos los principales casos y por qué está ocurriendo este fenómeno. Empezamos el episodio de esta semana, bueno, el primer episodio de esta semana de Play Fútbol, porque va a haber doblete, vamos a tener dos, luego os contamos por qué, pero el viernes vamos a volver con más. En el episodio que grabamos hoy, que sale a la luz el lunes 19 de septiembre, hoy vamos a analizar lo mejor que nos ha dejado el fin de semana. Con Paquillo Mariscal vamos a hablar de la crisis en Bundesliga del Bayern de Múnich, de la crisis en Premier del Leicester y también de la irrupción en Inglaterra de un futbolista como Joao Palhinha, que se está saliendo con el Fulham. Además, hoy vamos a tratar de entender por qué un club modesto y tradicional como es el Eibar es capaz de incluir el Big Data en su día a día y también además darle importancia, ¿no? La importancia que merece a la hora de la toma de decisiones. Vamos a charlar con el responsable del departamento de Big Data del Eibar, con Pablo Sanzol. Pero eso será al final del programa, porque vamos a empezar hablando del baby boom, de esta explosión de tantísimos jugadores jóvenes establecidos en la élite, que es verdad que siempre ha habido casos, Pelé, Cruyff, Maradona, había jugadores que de repente no tenían ni 20 años y se iban y ganaban un mundial, o eran la estrella de su equipo en la Copa de Europa, o protagonizaban traspasos multimillonarios, pero seguramente esto pasaba antes cada 3-5 años. Es que tenemos ahora muchos casos de muchos jugadores jóvenes que son prácticamente la estrella de sus equipos. Por eso hemos convocado a Fermín Suárez, vamos a charlar con él, y también con Isaac Guerrero. Hemos hablado alguna vez con él en Play Fútbol, estuvo en las canteras del Español y del Barça, actualmente es director de la Academia del Venezia en Italia. Vamos a intentar tratar de conocer las causas, charlar de los porqués. Para empezar, los nombres. Nos va a contar Fermín Suárez todos los jugadores que forman esta prestigiosa lista de teenagers que se están saliendo y que están ya en la élite del fútbol. Fermín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Fíjate la relación de jugadorazos que son piezas importantes, por no decir troncales, la mayoría de ellos en sus respectivos equipos, que además son conjuntos de las 5 grandes ligas y conjuntos de Champions o de UEFA Europa League. Jugadores con menos o con 21 años, hablamos de, bueno, yo creo que hay 5 que comen aparte, que son Pedri, Jude Bellingham, Florian Wirtz, Musiala y Ansu Fati. Me da igual el orden, creo que son 5 elegidos, por así decirlo. Luego habría otra nómina espectacular también de algunos que evidentemente son elegidos, bueno, diría la mayoría de ellos, que estamos hablando de jugadores espectaculares, y ahora os vais a dar cuenta realmente del porqué de este reportaje, de esta pieza que estamos haciendo. Completan esta nómina de jugadores sub-21 Alphonso Davies, Bukayo Saka, Gavi, Chukwuemeka, Rodrigo Camavinga, Jurrien Timber, Eric García, Enzo Fernández del Benfica, Mijailo Mudryk, la sensación del Shakhtar Donetsk, Yunus Musa, Nico Williams, recién convocado con la selección, Kvaratskhelia del Napoli, otra de las sensaciones, sub-21, Moukoko, Gonzalo Ramos, Boadu, Zalewski,
Kenneth Taylor del Ajax, Ansgar Knauf, campeón de la UEFA Europa League con el Eintracht de Frankfurt, Martinelli del Arsenal, Jeremy Pino, otro seleccionado recientemente por Luis Enrique, Nuno Mendes, Fofana, el central de los 80 millones del Chelsea, Adeyemi, Grafenberg, Guardiol, Badiashile, De Ketelaere, Szoboszlai, Ignacio, Kokchu, Lukeba, Unai Vencedor, Elanga del Manchester, Susic del Salzburgo, Sulemana del Rennes, Frimpong, lateral derecho, Takekubo, el portero Trubin, Kangin Lee, Gonzalo Plata, Arnau Martínez del Girona, Gavin Bazunu, portero del Southampton, y también Gustav Isaksen del Midtjylland. Estos son muchos de los jugadorazos que son muy importantes en sus equipos, categoría sub-21, jugadores que como mucho tienen 21 años y que forman un ramillete espectacular de estrellas. Es que en el día de ayer domingo debutó con el Arsenal con 15 años y 5 meses Ethan Nwaneri. Todavía no está establecido, pero vaya debut con 15 años tan solo. Y luego tenemos el caso de Hendrik, por ejemplo, en el Palmeiras, que se está saliendo. Pero también hay jugadores que son un poquito más mayores, que superan esa cualificación de sub-21, pero que también lo están haciendo realmente bien en sus clubes, Fermín. Jugadores que tienen 22 años y que por los pelos podrían entrar en esta gran categoría que hemos montado de jugadores sub-21. Tienen 22 años ahora mismo Haaland, Vinicius, Foden, Vlahovic, Sancho, Joao Félix, Reece James, Tchouaméni, Antony, Sandro Tonali, Alexander Isak, Vitinha del PSG, Caqueret del Lyon, Fabio Vieira, Boubacar Kamara, recién fichado por el Aston Villa, Simakan, centralazo del RB Leipzig, Hugo Guillamón, otro de los seleccionados por Luis Enrique, Trincao, Lindstrom, Bassey, central del Ajax, Ollán Sanzet, Artur Teat, Owen Wijndal, Gertruida, Sergio Gómez, adquisición del Manchester City, y Kudus, delantero del Ajax. Estos jugadores, 22 años. Enseguida saludamos a Isaac Guerrero, pero Fermín, causas, razones, ¿qué te ha dado por reflexionar? ¿Por qué puede estar pasando esto ahora? Posibles explicaciones hay muchas de por qué hay tantos elegidos en un corto espacio de tiempo y nutriendo a tantos equipos. Aquí ya esto se me escapa, porque creo que no es normal ver a Pedri, a Gavi, a Musiala, a Wirtz, a Jude Bellingham, a Bukayo Saka, todos de golpe, y junto con los de 22 años, los Vinicius, Haaland, Vlahovic, Foden, que estén irrumpiendo de esta forma. Mbappé tiene 23 también, la nómina de 23 también nos dejaría realmente muy estupefactos. O sea que esto es una tendencia. Todo empieza antes, esto es evidente, e incluso lo vemos en la Youth League. En la Youth League de esta temporada, por ejemplo, hay muchos casos de jugadores que ya no son ni del 2003 ni del 2004. O sea, los grandes equipos pueden apurar y confeccionar equipos basándose en activos del 2003 y del 2004. Y lo que están haciendo es pasar a meter sobre todo jugadores del 2005 y del 2006, e incluso hay equipos que ya están dando carrete a jugadores del 2007, que es algo espectacular. Estamos hablando de jugadores de 15 años, como Lamine Yamal en el Barça, como Ibra Sow en el Sevilla, que poco a poco van irrumpiendo, y esto es muy llamativo. Esto implica que los jugadores del 2003 y del 2004 ya están en otras cotas, ya están con el filial, ya están en dinámica del primer equipo, y por lo tanto ya incluso ya no están en ese escaparate juvenil. Por lo tanto, esa rueda de la competitividad se inicia mucho antes, y esto hace que los jugadores estén antes de lo debido preparados. ¿Por qué están antes de lo debido preparados? Aquí se deben juntar muchísimos aspectos. La cultura táctica, evidentemente, cada vez es más alta, está más desarrollada entre los jugadores. Hay jugadores, casos como Pedri o Musiala al margen, que son paradigmas en cuanto a comprensión del juego, pero es cierto que los jugadores, cada vez lo vemos más, interpretan cada vez mejor cuándo jugar en corto, cuándo jugar en largo, cuándo jugar al pie, cuándo al espacio, dónde se generan los espacios, quién salta, a través de quién conseguir la superioridad. Todo esto ya lo detectan mucho antes y tienen grandes nociones. Son jugadores
jugadores versátiles, se adaptan a distintos contextos, a distintas partituras, a distintas formaciones, y esto es pura riqueza de los jugadores. Aparte hay un componente físico que es evidente, cada vez compiten mejor. No sé si porque realmente se les está desarrollando esa cultura competitiva antes o simplemente como todo se avanza un poco, llega un momento en que esa competitividad, ese punto de competitividad también se acelera y llega antes porque ya están preparados para dar el salto mucho antes. No sé qué relación es la que se produce en todo caso en primera instancia, pero es una evidencia que todos estos jugadores que hemos mencionado, aparte de que tienen un telón de fondo de materia prima superlativa, porque son jugadores técnicamente fabulosos, muy pulcros en su mayoría, esto es evidente, pero es que aparte hay un componente físico que les hace competir realmente bien. Componente físico y componente mental, incluso te diría, porque lo de Gavi tampoco a nivel de mentalidad no es normal. Es un jugador, es un acorazado mental, es un jugador que va a todo, que gana todos los duelos, es increíble. Y luego en el resto vemos que hay un componente físico y me da igual la talla, aquí no hablamos de talla. Son jugadores resistentes, briosos, pujantes, con ida y vuelta, que se adaptan absolutamente a muchas demarcaciones, que son 90 minutos de energía y de derroche físico, y esto lo vemos. Compiten muy bien, tienen mucho talento y por lo tanto ya están preparadísimos para ser absolutamente troncales en sus equipos, y estas me parece que son algunas de las explicaciones de por qué estamos viendo tantos jugadores sub-21 en liza. Gracias, Fermín. Ahora sí, vamos a charlar con Isaac Guerrero. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, tú has tenido muchísima experiencia, canteras del Barça, del Español, has estado trabajando en la metodología del Barça, ahora mismo centrado en tu trabajo en la academia del Venezia. No sé si te habías fijado en este movimiento que estamos viendo en los últimos tiempos, Isaac. Sí, es verdad, es cierto. Es verdad que todo efecto tiene su causa una multitud de causas, que creo que es el caso que nos ocupa, pero sí que me había fijado y bueno, en algunas partes, en algunos aspectos es para estar contento y en otros aspectos a lo mejor es para estar un poco preocupado. Está bien eso, no es oro todo lo que reluce, está bien que haya esta doble visión que anima el debate. Me apuntaba Fermín varios aspectos, varias posibles razones. Preparación táctica, ¿los jugadores entienden mejor el juego? ¿Se ha trabajado para que el futbolista entienda mejor el juego a la hora, a los 17, 18 años, a la hora que debutan en sus primeros equipos? Isaac. Sí, coincido en parte coincido con Fermín en el sentido que también yo añadiría el hecho de que la exposición a la competición de alto nivel, sí que es verdad que hace 20 años no es lo mismo que sucede ahora, ¿no? Hablamos de chicos con 14, 15, 13 años que compiten a alto nivel, en realidad desde muy jóvenes, que esto luego tiene su cara B, que si luego nos da tiempo podemos hablar del burnout o de este tipo de efectos colaterales que pueden emerger de estas situaciones, pero yo diría básicamente que uno de los aspectos que para mí son importantes es el hecho de que desde muy pequeños, desde muy jóvenes, están acostumbrados ya a competir a alto nivel. Aquí en Italia es muy, muy claro, porque desde categoría sub-14 hasta sub-18 no hay competiciones regionales. Quiero decir que aquí nosotros con el Venezia FC no jugamos contra equipos de los alrededores de pueblos, sino siempre son partidos contra equipos de profesionales, el Inter, el Milan, el Udinese, el Verona, etcétera. Y esto hace que los chicos vayan naturalizando lo que es competir, dijéramos, entre comillas, a alto nivel, ¿no? Sí que es verdad que hay un último paso aquí que en España seguramente se naturaliza un poquito mejor ese último paso, ¿no? Porque está la presencia de equipos filiales en segunda A, en primera ref, y aquí solo la Juventus tiene esa posibilidad. El resto de equipos juegan una categoría sub-19. Me interesa este concepto del burnout, luego te preguntaré, luego me explicas exactamente qué es. Es que lo que decías es muy importante, porque al final, más allá de que te enfrentas siendo muy, muy joven, muy pequeño, no joven, siendo muy pequeño, te enfrentas a los mejores equipos de un país, pero es que está lleno hoy en día, incluso, Isaac, de torneos internacionales y te acabas enfrentando ya no solo a los mejores de España, sino a los mejores del mundo. Cualquier canterano del Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid ha jugado en torneos contra chavales del Manchester United, del Manchester City, del Paris Saint-Germain, de la Juventus. Es que es casi imposible que no te hayas enfrentado a jugadores que luego, que a la postre serán élite y bueno, y que ya lo son y que te ponen en un nivel de exigencia siendo, insisto, muy pequeño como niño, en un nivel brutal jugando.
Exacto. Y yo pienso que esto es una parte positiva del proceso. Yo te hablo por la experiencia, a lo mejor que es más novedosa para mí, de llevar aquí justamente un año y pocos días en Italia. Sí que veo que aquí hay una fórmula que es muy interesante para justamente conseguir esto que estáis identificando vosotros, ¿no? Que en Italia es muy evidente, porque Italia, la Serie A siempre ha sido una liga, dijéramos, entre comillas, vieja, ¿no? Con jugadores muy veteranos y está bajando mucho, bueno, está bajando ostensiblemente la media de edad. Y yo pienso que una de las razones es, hablando ahora de la competición, ¿no? Un doble factor. El hecho de que desde muy pequeños juegan al máximo nivel. Yo veo a mis jugadores que el otro día jugamos contra el Inter de Milán y sí, hay motivación, pero hay cero nervios, hay cero problema, no se les hace grande, por decir de alguna manera, los partidos. Pero por otro lado, también rebajamos la presión del entrenador, porque aquí, por ejemplo, en categorías de sub-14 a sub-18 no hay descensos, por ejemplo. Siempre los equipos de Serie A y Serie B juegan unas ligas, que son las profesionales, y esto, quieras o no, facilita que ese paso se naturaliza a nivel de la competición del jugador, pero esa presión extra del entrenador hacia el equipo hace que a lo mejor ese burnout que hablábamos antes se suavice un poco. Y eso me parece que es algo interesante, porque es una responsabilidad que tenemos todos, de que los chicos lleguen, sí, lleguen pronto, perfecto, pero lleguen preparados y no lleguen ya con kilómetros de más, dijéramos. Y luego me apuntaba Fermín el componente físico. Más allá de la calidad, de la comprensión del juego y demás, de lo preparados que están a competir al máximo nivel, en lo físico se les prepara mejor, porque es que varios de los que estamos citando son auténticas bestias. Haaland en lo suyo es que es rapidísimo, además de ser alto, fuerte, como una auténtica roca. Mbappé es un jugador rápido como he visto pocos en mi vida. Bueno, es que hay muchos casos de jugadores súper jóvenes. Bellingham es una bestia en lo físico. Se aparecen ya formados como si tuvieran 25 años prácticamente, muchas veces, Isaac. Bueno, yo pienso que sí que es verdad, y no solo a nivel de presencia física, sino también el wellness o el cuidado del jugador, básicamente, que llegue, como tú dices, fuerte, ¿no? Pero que llegue también sano, ¿no? Que eso igual no, más importante aún. Yo a estas razones, dijéramos, fisiológicas, también añadiría un valor en este sentido. Los calendarios a nivel profesional cada vez son más exigentes. Estamos hablando de partidos cada 3 días en las competiciones, o los equipos que juegan Champions o que juegan competición europea, un mundial ahora que llega en medio de la temporada, este tipo y que cada vez el show business hará que haya más partidos, ¿no? Pues seguramente esto también hará bajar la media de edad, porque al final un jugador, para aguantar físicamente también este ritmo, pues seguramente los jugadores de 30, 32 años estamos viendo, ¿no? Insigne, por ejemplo, ¿no? Estos jugadores, no sé si son víctimas del burnout a largo plazo o básicamente que físicamente ya la exigencia competitiva no les permite adaptarse como sí que lo hubieran podido hacer en épocas anteriores, pues también puede ser una razón. Y yo añadiría un componente también del juego, ¿no? Recuperando un poco las razones tácticas o de idea de juego o de propuesta. Me da la sensación de que, al menos en Europa, o la experiencia que tengo desde que estoy aquí en Italia, la propositividad de los equipos está creciendo. Equipos más creativos, más asociativos, hay más que hace un tiempo. Y esto muchas veces también se relaciona pues, con jugadores jóvenes, ¿no? Al final los jugadores jóvenes están más expuestos a exponerse, ¿no? A atreverse, a hacer algo diferente, ¿no? Aquí en Italia lo tenemos clarísimo la temporada pasada con Inter, con Empoli, con Lazio, con la Fiore, con la Atalanta. Bueno, muchos equipos que no era habitual que fueran tan atrevidos, ¿no? Y eso también puede juntarse con la necesidad de tener gente joven en tus plantillas. Es interesante este factor, ¿eh? Como ahora se juega un fútbol más alegre, es más fácil que un chaval sea a los 17, 18 años tenga un fútbol alegre que un fútbol súper sólido, muy serio. Es interesante este punto. Más allá de eso, incluso creo que está filtrándose entre los grandes aficionados, la gran masa de aficionados de los clubes, el tema de si ficho a un chaval de menos de 25 años, generalmente puede ser un buen fichaje porque puede tener futuro, puede tener un retorno. Si ficho a un jugador de más de 30 ya tuercen el morro. ¿Te pasa como a mí, que me da la sensación que esto es así cada vez con mayor asiduidad? Pues estoy muy de acuerdo contigo. Y yo diría que son dos factores fundamentales. Uno es la identificación con tu equipo. Cada vez con esta globalización general del fútbol en particular y de la vida en general, es más necesario o la gente necesita identificarse con algo, ¿no?
identificarte con un proyecto, con tu equipo, con chicos de la cantera, con chicos jóvenes, es mucho más sencillo que identificarte con un equipo hecho, dijéramos, entre comillas, a golpe de talonario, ¿no? Con jugadores veteranos que tienen una dilatada carrera. Eso, por un lado, también me da la sensación de que cada vez las propiedades, las directivas, están más preparadas, es decir, vigilan mucho más los activos de su club, que pueden ser patrimonio, tener otro estadio, etcétera, etcétera, pero el activo más importante de un club de fútbol son sus jugadores. Y si tú tienes jugadores que vienen de abajo, que vienen interiorizando una idea, unos valores, un contexto que puede hacer también identificarse al público, al fan con el proyecto, esto convierte al jugador, obviamente, en lo que es el activo más importante del club, tanto deportivo como económico. Hablabas tú de dar las llaves, que la gente se empieza a atrever, ¿no? A hacer lo que hizo, por ejemplo, Guardiola en su momento, ¿no? De darle las llaves a un chico de 19 años del medio campo, toma Busquets, tú al final has jugado solo en tercera división, pero serás el que lleve este equipo. Bueno, pues ahora la gente se atreverá más por esa razón multifactorial, ¿no? Razones económicas, aquí en Italia ha pasado muy claramente con el Milan, no sabemos exactamente si era una convicción a nivel deportivo o una necesidad económica, lo que sea les ha llevado al éxito, apostar por los jóvenes. Se demuestra que, bueno, como se diría, ¿no? Vengo a hablar de mi libro y digo, no hay nada más barato que invertir en el fútbol formativo. Es una inversión mínima que te permite facilitar la emergencia de talento en tu propio club, que al final se convierte en un activo deportivo y económico que facilita la identificación y que además siempre es un beneficio en todos los sentidos, deportivo, financiero, etcétera. Porque no se nos quede ningún comentario, ningún punto por tocar. Hablabas de burnout. ¿Qué es exactamente este concepto, el burnout? No, yo me refería porque cuando hemos hablado esta mañana de la posibilidad de este argumento que me parece súper interesante, que ya te digo, yo me sentía un poco pues, al lado vuestro, al lado tuyo y de Fermín, pues como se podía sentir, como dijo Tito el día de su presentación, ¿no? Cuando hablaba de Guardiola. Dice, bueno, todas las comparaciones las voy a perder porque yo no tengo el conocimiento que tenéis vosotros del fútbol internacional y seguramente vosotros tenéis muchos más argumentos para ver todos estos jóvenes que están saliendo en todas las ligas europeas, las 5 grandes y el resto, ¿no? Pero sí que yo, desde mi realidad, mirando un poquito para atrás, también he visto que sí, es verdad, es una tendencia generalizada el hecho de que hay cada vez más jugadores jóvenes en las grandes ligas, pero también es una tendencia el hecho de que, por ejemplo, la Liga Española está envejeciendo. Y puedes empezar a pensar que ese burnout o ese síndrome del trabajador quemado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, también puede suceder en un fútbol formativo como es el que tenemos en España en general. Yo lo puedo comparar con el italiano, ¿no? Entrenadores que tienen mucha más dedicación desde el fútbol formativo. No hablo de los equipos profesionales, hablo de todos los equipos que dedican más horas, que se forman, pero que están más preparados, pero a veces preparados ¿para qué? Para crear un plan de acción, un pathway formativo del jugador o preparados para crear mini equipos profesionales. Esto hace que tengan gente o que preparen contextos muy, muy de alto rendimiento con 15 años, con 14 años, que les permiten llegar a 21 años, a los 21 años a estos chicos con un bagaje que a lo mejor lo normal es que lo cojan con 23, 24, 25 años. ¿Qué quiero decir? Que luego al final esto llega a quemarte, ¿no? Porque tú estás acortando los plazos de una manera muy atropellada, por decirlo de alguna manera. A veces hay ligas menores, ¿no? Como la holandesa, la belga, que sí, que la edad de debut es más baja en la élite, seguramente porque las exigencias de esa élite es menor que la exigencia de la élite en Francia, en España, en Inglaterra o en Italia o en Alemania. Pero también puede ser debido a que el entrenador se prepara, pero no se prepara en un sentido competitivo a corto plazo, sino se prepara para preparar a esos jugadores para que lleguen a primera, sí, pero que lleguen preparados y que tengan una carrera de 15 años, no una carrera de 5 o 7 años. Isaac, para todos los que hemos sido un poco apocalípticos, hemos criticado bastante la manera en la que se entrenaba en las canteras, muchas veces no dejando regatear al futbolista, guardando un poco la creatividad, pidiéndole a chavales de 10 años que no perdiera balón. Bueno, es verdad, todo esto seguramente se ha hecho mal, pero también se han hecho muchas cosas bien para que haya jugadores tan preparados siendo tan jóvenes en la preparación en las canteras en los últimos años. O sea, esto al final también de alguna manera le da la razón a los preparadores. Sí, no sé quién lo decía esto, pues no, pues a lo mejor también lo decía Guardiola. También no hay mejor director de fútbol base que el entrenador del primer equipo.
y el entrenador del primer equipo va a dar oportunidades a ese trabajo bien hecho en la cantera, por razones deportivas, por razones económicas, por razones de convicción, de lo que hablamos anteriormente de la identificación, pero ya te digo que ahí hay que modular, ¿no? Hay unos casos que es así, pero el objetivo no es que lleguen, el objetivo es que lleguen y se queden. Ahora tenemos que ver cómo va a proseguir, ¿no? este baby boom que comentabas tú, Bruno. Yo soy un convencido de que en general en el fútbol formativo se trabaja bien, pero también pongo el punto de alerta de que a lo mejor se trabaja con muchas prisas y las prisas en muchas ocasiones no son buenas consejeras. Hay su parte positiva, como lo hemos visto claramente, pero también deberíamos de tener un poquito de atención a eso para que estos chicos, vuelvo a decir, lleguen y se queden. Pues como siempre, para tomar apuntes la charla con Isaac Uriol Guerrero, el director de cantera del Venezia, trabajó en el Barça, en el Español, y siempre es un placer charlar con él. Isaac, hasta la próxima. Muchísimas gracias por atender a Play Fútbol. Un abrazo y que os vaya bien en la temporada con el Venezia. Gracias, Bruno. Un abrazo. Hasta aquí la portada del Play Fútbol de esta semana. Nos vamos con la actualidad, con el 3 preguntas para Paquillo. Play Fútbol. Venga, que han pasado muchas cosas, algunas muy interesantes. Saludamos ya a Paquillo Mariscal. Hola, gran Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal todo? Esta semana para hatear un poquito, hatear al Bayern en Bundesliga, hatear al Leicester en la Premier y bueno, para hablar muy bien, que no va a ser todo trolls de Twitter, la sección, hablar de Paliña, del gran inicio de Paliña en la Premier League, que es su temporada de debut en Inglaterra y que se está saliendo. Como va el programa hoy larguito, si quieres vamos al lío y empezamos por el Bayern de Múnich, que es histórico, alcanza su cuarto partido consecutivo, Paquillo, en Bundesliga, pinchando, sin conseguir la victoria, además con una derrota contra el Augsburgo. Es verdad, Paquillo, que estaba mirando esta mañana estadísticas del Bayern de Múnich y es el equipo con más posesión. De hecho, en el partido contra el Augsburgo tira más veces a puerta. Es verdad que en cuanto a ocasiones claras están empatados, tanto Augsburgo como Bayern consiguieron 4 ocasiones claras. Normalmente el Bayern avasalla un poquito más a sus rivales. Pero si ves otros datos de lo que es la temporada, es que es el equipo con más tiros por partido de Alemania y en cambio lleva 4 resultados seguidos malos y ve como, por ejemplo, el Borussia Dortmund se le empieza a escapar un poco en la clasificación. Sí, lo que has dicho es totalmente cierto. Hay que poner eso antes de nada para hablar de la crisis o de los problemas del Bayern, porque hay que decir que no es un equipo que le esté costando generar ocasiones o que le esté costando sentarse arriba o incluso hacer internacionales, como el caso de contra el Augsburgo a los porteros rivales, porque hay que decir que Gikiewicz, el portero polaco, hizo 3 o 4 acciones de muchísimo mérito. Pero está faltando ese último gesto, ¿no? Ese puntito que yo sé que es muy mainstream, es una realidad, pero que hay que comentarlo. Está faltando ese Lewandowski, ¿no? Que incluso cuando otros cursos colectivamente el equipo no carburaba, la pegada del polaco, del 9 actualmente del Fútbol Club Barcelona, pues solucionaba muchísimos problemas. Le falta eso a este Bayern de Múnich. Más allá que aparte, además de que no están acertados de cara a gol, creo que también están sufriendo, pues el exponerse tanto. Nagelsmann sabemos que es un tipo algo kamikaze, un tipo que le gusta mucho intercambiar posiciones, que se mueva mucho el equipo, que todo el mundo ataque. Y al final los rivales, pues están leyendo bien que cuando no acaban las jugadas como quiere el Bayern, pues le pueden correr y le están corriendo y transitando bien y al final, pues sí están teniendo ese acierto, ese tino de cara a gol, porque al final están Neuer y los centrales muy solos en casi cualquier ocasión. Sí, hay que decir que Davis es un lateral que no para de subir, generalmente incluso es lo que decía Paquillo, es que le entrega toda la banda a Nagelsmann y acaban defendiendo casi con 3, porque además Kimmich es un centrocampista defensivo, tácticamente es buenísimo, en los duelos también destaca mucho, pero al final no deja de ocupar posiciones bastante avanzadas también. El equipo está bastante expuesto y más allá del tema del 9, que yo ya en verano de alguna manera veía el tema de que fichar a Sadio Mané es una operación buenísima para el Bayern por el precio por el que lo sacaron de Liverpool, por 30 millones de euros. Es un ganador absoluto,
pero claro, que sea solo él el recambio de Lewandowski, porque no vamos a meter ahí al pobre Matistel, al joven delantero francés de tan solo 17 años, no le vamos a poner esa mochila de tener que emular un poquito, que rascar algunos de los goles que marcaba Lewandowski. Yo creo que ahí hay un problema. También diré que en defensa me parece que Lucas es fundamental. No es que me parezca el mejor central, pero es el más sobrio de los tres y creo que, no sé si lo compartes, Paquillo, luego volveremos a lo del delantero, que será la primera pregunta que te haré esta semana, pero me parece que cualquier pareja de centrales, hoy en día al menos, con Lucas al lado, es más sobria que si el francés, como es el caso de ahora, está lesionado, no puede jugar por cualquier razón. Sí, y ojo el tema de las lesiones con Lucas. Es una auténtica lástima que no haya tenido la regularidad que creo que todos esperábamos, porque creo que el Bayern sería mucho más, lo que tú has dicho, sobrio, firme o fiable atrás. Estoy de acuerdo que Upamecano es verdad que está teniendo un buen inicio de curso con respecto a otros años. Sí. Creo que su partido contra el FC Barcelona en Champions, bueno, le hizo que todo el mundo lo viese de otra manera, porque es verdad que es muy tendente al error. Y luego el tema de De Ligt todavía se tiene que adaptar. Yo creo que yo soy de los que piensa que va a dar buen fruto aquí en Múnich, pero bueno, piano, ¿no? Incluso yo siempre he pensado que colocar a Benjamin Pavard ahí en el centro de la defensa, porque creo que también es un defensa que le da esa sobriedad que tú comentabas de Lucas, pero sí estoy de acuerdo en que al final Lucas Hernández es un tipo que sabe mezclar bien cuando ser agresivo, cuando saltar la marca, pero también mantener bien la línea. Creo que por inercia, por dinámica, por que los rivales se encierran, porque Nagelsmann lo demanda, al final estamos viendo conducciones larguísimas de los centrales, como tú bien comentabas, Davis, que se proyecta y pisa campo contrario siendo un extremo más. El caso de Pavard es verdad que ahora está lesionado, está jugando más Raúl, pero también coge mucha altura, y creo que Lucas es el único central que bueno, que es un poquito más cerebral y es un poquito más inteligente tácticamente para bueno, pues para cubrir esas zonas que al final los rivales, como te comentaba, están leyendo y atacando muy bien. La primera pregunta para Paquillo es si crees que van a tener que acabar fichando un 9, un goleador en enero el Bayern. Yo pienso que sí. Yo también pensé este verano, igual que tú, que se equivocaban, entre comillas, no fichando un 9. De hecho, yo llevo muchos años pensando que incluso con Lewandowski en la plantilla, Bruno, no tenían un 9 suplente. Imagínate ahora sin tener un 9 que no nominal. podía ser Choupo-Moting el suplente, vaya. Y fíjate que Choupo-Moting también luego ha salido en varias fotos para bien, pero sí. Claro, lo que te has dicho, Matistel es jovencísimo, el propio Choupo-Moting. Yo creo que un 9 un poquito más... como hace, creo que fue cosa de un lustro, que ficharon a Sandro Wagner cuando se lesionó a Lewandowski y le dio buen rédito, pues algo así. No hay que irse a cifras estratosféricas ni a grandes perfiles, pero bueno, un jugador que tenga experiencia en Bundesliga, que sea de verdad un 9 que está acostumbrado a jugar ahí, creo que va a beneficiar a todo el colectivo. Totalmente. Perdió el Leicester, le metieron un buen meneo, Tottenham 6, Leicester 2, decía el sábado Paquillo Mariscal que a riesgo de que le llamen loco, lo ponía también en Twitter, que sigue viendo al Tottenham con opciones de ser campeón de la Premier. Hombre, ahora mismo el líder es el Arsenal, pero el Tottenham no deja de hacer los deberes. Acabó ganando por 6-2, aunque hay que decir, Paquillo, que la primera parte, yo lo ponía en Twitter también, al final el rendimiento del Tottenham en esa primera parte no fue el mejor. Es verdad que aprovecharon mucho lo endeble que es la defensa del Leicester, pero no, el juego no fue fluido, y a mí después del partido en Champions que hicieron contra el Sporting me parecía preocupante. Eso sí, en la segunda parte es que fue un torbellino. Ese equipo con espacios es que te asesina directamente, y si tiene a un Heung-min Son picado, cabreado, como es en el caso de este último sábado, este pasado sábado, pues más todavía. Sí, a pesar de la derrota tan dolorosa, es un buen ejemplo este resultado para que hay que ver el encuentro, no quedarse con el resultado nada más, porque la verdad que la primera parte fue más igualada de lo que se esperaba, teniendo en cuenta de dónde viene el Leicester. Es verdad que el Tottenham, después de ese encuentro en Champions, viene una dinámica, digamos que de juego no acaba de funcionar. Sabemos que Antonio Conte es un técnico que tiene los mecanismos muy claros, que su equipo tiene unos patrones que lo siguen de la A a la Z y lo vemos funcionar, pero cuando fallan un par de mecanismos de este tipo, al final se cortocircuita un poquito el juego y los rivales huelen sangre. El Leicester, sí, está claro, teniendo los problemas que tiene, un Tottenham a medio gas, pues fue capaz de, en una primera parte, venir a menos, anotarle 2 goles,
y conforme volvieron del descanso, bueno, ya no hubo rival. Yo creo que tienen problemas en defensa del área, pero también tienen problemas a la hora de perder la pelota, porque al final no tienen un juego colectivo muy organizado, Bruno. Son muchas individualidades, balón a Vance, balón a Desbury Hall, a Maddison, y no encuentran socios, no encuentran compañeros, no hay muchas veces que no saben cómo acabar la jugada. Al final el rival te roba, y lo que tú decías, este Tottenham, encima teniendo una carta como la de Heung-min Son, suplente que sale fresco, pues te raja cualquier defensa y te destroza, y al final es capaz de hacerte un set como le hizo. Son impresionantes en la segunda parte. A mí, cómo ha empezado la temporada de Jan Kulusevski, me está volviendo loco. El balón que mete para el cabezazo de Kane en el que es el gol del empate, en el que es el 1-1, me parece un centro brutal, porque él está corriendo hacia atrás, o sea, corriendo hacia atrás, conduciendo un poco hacia atrás, en diagonal hacia atrás, acabas metiendo un centro medido, la pelota súper tocadita, me parece un centro del sueco impresionante. Y te dejo tu minuto de oro para que hables del gran Ivan Perisic, que le da igual que le pongas de extremo, de carrilero, por una banda, por la otra, izquierda, derecha. Acabó el partido con 3 pases clave, 3 pases de los que acaban en ocasión clara de gol, 4 centros completados sobre 7 intentos. La verdad es que fue un partido del croata, otro más, que demuestra que fue un fichajazo, ¿eh? Sí, probablemente le ha costado un poco también. Yo creo que, bueno, los primeros partidos no fue titular, Antonio Conte fue metiendo la cuenta a gotas, sobre todo donde más está rindiendo los últimos años en el perfil zurdo, juega a Seseñón, precisamente contra el Leicester jugó en derecha. Yo creo que es una opción que, bueno, a mí como me gusta tantísimo Perisic, me parece un jugadorazo, siempre he tenido en la cabeza ver cómo podía encajar del todo, y teniendo en cuenta que Emerson Royal, bueno, sigue dejando más sombras que luces. Esto de probar la derecha al croata me parece interesante, porque, bueno, por lo que tú comentabas, un tipo que tiene esa polivalencia, esa capacidad para jugar en ambos perfiles, ambidiestro 100%, y que a pesar de lo que yo comentaba el sábado, a pesar de que no está teniendo un rendimiento como el que vimos en el Inter de Milán, no le están acabando de salir todas las cosas bien como quiere, al final te sumas siempre en el marcador, Bruno, porque tiene esa capacidad para de cualquier altura sacarte un centro que es valor gol, darte una asistencia, y luego tiene esa agresividad para llegar a línea de fondo también, y bueno, tiene regate uno contra uno, tiene muchas cosas, ha perdido velocidad, evidentemente con el tema de la edad, pero un jugador que se sabía a priori que iba a encajar bien con la idea del Tottenham. Jugó Faes como titular en la posición de central en el Leicester, Ward en la portería, que es verdad que en la primera parte saca una mano interesante. También hay que decir que hay 2 tiros de Heung-min Son en la segunda parte que son 2 auténticos golazos, pero es que 3 centros en la primera parte del Tottenham, 2 acaban en gol y 1 acaban en el larguero. Empieza la segunda parte con un error muy tonto de Ndidi, que es un robo de balón de Bentancur, que acaba marcando. Bentancur, por cierto, que está jugando también a un nivelazo, sí. El centrocampista uruguayo, que va a llegar bastante top al Mundial, y eso nos mola. Pero bueno, al final un Leicester súper endeble en defensa, y la pregunta iba por ahí, Paquillo. ¿Ves al Leicester en riesgo real de descenso? Yo te diría que sí, suena fuerte, estamos aún en septiembre, pero bueno, dijo ayer Brendan Rodgers que algo así como que entendería que ha puesto su cargo a disposición de la Secretaría Técnica, porque entiende que no están funcionando las cosas y que el equipo necesita una vuelta de tuerca, que quizás no esté no preparado, pero que no sea el momento indicado para él tener la capacidad de darla. Solamente se ha ido Fofana y Schmeichel, Bruno. Es verdad que parecía que iba a ser un verano más dramático. Parecía que Tielemans lo tenía hecho con el Arsenal, parecía que Maddison podía salir, incluso a Josep Pérez, Dennis Praet. Tampoco se ha debilitado tanto la plantilla, pero es verdad que tienen, yo creo que es algo más mental que físico, técnico. Han entrado en barrena y psicológicamente no me extraña en absoluto que, no sé si descender, pero el riesgo de descenso y que esté luchando por eso, desde luego que está ahí. A ver qué es lo que pasa. Nos vamos hasta la jornada del viernes. También en la Premier League había un duelo entre recién ascendidos. Se enfrentaban en City Ground el Nottingham Forest y el Fulham. Partido muy movido, partido de 5 goles, con alternativas en el marcador, como se suele decir, pero al final con victoria para el Fulham. Victoria por 2-3. Un Fulham que va en una línea ascendente, y en esa línea ascendente tenemos que personalizar en João Palhinha, el centrocampista, el ex del Sporting de Portugal, que volvió a jugar un partidazo y que nos está encantando en este año, que es el de su debut en la Premier, Paquillo.
Entendíamos todos que estaba para dar un saltito más, ¿no? Pensábamos que a lo mejor el Fulham se le iba a quedar corto y está demostrando que no sé si se está quedando corto, pero que está siendo entre los 2 o 3 jugadores capitales para la idea de Marco Silva. Un jugador, un centrocampista de corte clásico por la capacidad que tiene de jugar en la base de la jugada, un pivote aseado con el balón, que también tiene capacidades defensivas porque intuye muy bien, a pesar de que físicamente no sea muy poderoso, hacia dónde puede ir el rival o la pérdida de su compañero y siempre está bien colocado para ese robo y que luego se está asomando muy bien a campo rival, organiza el juego, activa muy bien a András Pereira que juega por delante de la media punta o a las bandas, pero que promedia una media de 4,5 disparos por partido, Bruno. Eso acabamos de definir el tipo de pivote que es, ¿no? Que es más de estar en la base de la jugada y quedarse en la zona ancha. Creo que habla muy bien de lo completo que es Paliña y lo bien que ha sentado a este Fulham, que todos tenemos el recuerdo de hace 3 cursos cuando ascendieron, que firmaron también a muchos jugadores interesantes, parece que no iba a funcionar y todo lo contrario, Marco Silva en general está dándole muy buenas cosas al Fulham y Paliña en concreto de lo que estamos hablando, del Luso, un fichajazo para mí, top 5 de centrocampista de la Premier ahora mismo seguro. Es que estaba siempre bien colocado en ese partido contra el Nottingham Forest a nivel táctico porque jugó con un 4-2-3-1. El de los dos del doble pivote era el más posicional, el que se quedaba un poquito más, pero siempre bien colocado en esa presión alta que hacía el Fulham. A él no le costaba subir y tapar en la zona en la que él tuviera que tapar, ganando muchos metros también hacia adelante. Es un pulpo porque luego te mete, en ese sentido me recuerda un poco a Busquets, que mete la pierna, que parece que no, sea imposible, y mete la pierna y acaba limpiando el balón o al menos ensuciando la jugada, y luego tiene un pase largo también buenísimo. El partido lo acaba con 2 de 2, o sea, 2 intentos, los 2 con acierto en pase largo. Ojo al tema de los duelos, porque es que al final no deja de ser un medio centro defensivo. Gana 8 duelos sobre 11 posibles, 4 en el suelo y 4 aéreos, claro, y acaba el partido con un 88% de acierto en el pase ante un rival que presionaba, que en el centro del campo mordía, que además tenía una doble media punta con Gibbs White y con Johnson, que Gibbs White por muchos momentos en Paquillo le hace casi marcaje al hombre, y Joao Paliña sale victorioso claramente de ese duelo y acaba firmando un partidazo. La pregunta iba en relación con la selección de Portugal. Ya sabemos que Fernando Santos tiene en la cabeza seguramente entre Rubén Neves, Joao Paliña y a Moutinho, lo ha utilizado muchas veces de medio centro puro, pues que seguramente ahí esté su medio centro. Puede ser Danilo incluso, que le ha metido varias veces también en esa posición. ¿Le ves con opciones de ganarse el sitio? Jugador de rotación en el Mundial. ¿Qué papel le ves en esta Portugal? Yo creo que evidentemente a Qatar va, seguro, también teniendo en cuenta que se ha caído de esta última convocatoria, Bruno, tú lo sabes, Joao Moutinho, que parece ser que puede ser que se haya acabado su tramo, su ciclo, ¿no? Su ciclo en la selección lusa. Vamos a ver, yo creo que William Carvalho también es muy importante para lo que quiere Fernando Santos, que tenemos que entender que al final es un técnico un pelín conservador y que hay mucho talento ofensivo delante, y yo creo que entre Paliña, William Carvalho y Neves saldrán, para según qué contexto, un único pivote y 2 interiores, que también ha probado mucho ahí Bruno Fernández y demás, y para otros contextos, pues que probablemente juegue con 2. Yo creo que Paliña tiene muchas posibilidades reales de ser titular en Qatar. Yo también lo creo. Vamos con las preguntas de los oyentes. Nos podéis escribir a @playfutbol o también los comentarios de iVoox. Richie13, que es un histórico oyente del programa, dice: se echa de menos la entradilla clásica. Saludos, y pone el hashtag PlayFootballForever. Pues Richie, yo también la echo de menos. No es cosa mía, no es cosa nuestra, no es cosa de la cadena SER, es cosa de restricciones por cuestiones legales. Así que ya te puedes imaginar, no hace falta que explique mucho más, Richie, pero que yo también la echo de menos. Vaya, que si quieres algún día te la canto en privado, pero no puedo hacer mucho más. Y bueno, nos hemos adaptado como hemos podido, yo creo que bastante bien. Felipe de Málaga dice: buenos días, viene el último parón de selecciones antes del Mundial. ¿Nos podéis hacer una guía rápida de partidos interesantes para ver? ¿Alguna convocatoria que os haya llamado la atención? Muchas gracias. Pues bueno, empiezan los partidos ya el miércoles. El miércoles tenemos The Nations League, un Escocia-Ucrania, que va a ser divertido. Dos selecciones
que se han enfrentado bastante en los últimos tiempos. El jueves, por ejemplo, tenemos un Francia-Austria, un Bélgica-Gales, un Croacia-Dinamarca, todos estos partidos de Nations League. También el mismo jueves, diría que es no. Ya para el viernes hay un Alemania-Hungría y el Italia-Inglaterra, sobre todo el partidazo es ese Italia-Inglaterra, ese mismo partido ya, ese mismo día, quiero decir, se empiezan a jugar amistosos que tienen bastante renombre algunas selecciones. Va a jugar Brasil contra Ghana el viernes a las 8:30 de la tarde. Tenemos un Qatar-Canadá, que son dos selecciones. Qatar se estrena históricamente en un mundial y Canadá en el siglo XXI no ha estado en mundial. Yo tengo ganas de ver ese partido. Hay un Japón también, Estados Unidos. Hay partidos durante todo el día prácticamente. Y tenemos ya partidos también el sábado más que interesantes. España juega contra Suiza y República Checa-Portugal en el mismo grupo de la Nations League. Tenemos un Serbia-Suecia, un Armenia-Ucrania, por ejemplo. Bueno, hay partidos más que interesantes. Y ya para el domingo me había apuntado aquí en rojo un Dinamarca-Francia. Que bueno, que se van a ver las caras en el Mundial otra vez y además son rivales también en Nations League, y ni más ni menos que un Países Bajos-Bélgica, con rivalidad por cercanía de ambas selecciones, la de Van Gaal contra la de Robert Martínez, así que bueno, que es partidazo también. Y la última, como no tenemos demasiado tiempo, se la voy a dejar a Paquillo. Sabéis que salió el viernes la lista del Golden Boy. Nos escribe un anónimo, dice: vista la lista del Golden Boy, ¿cuál sería vuestro podio? Paquillo, el tuyo. Musiala, Pedri, Bellingham. No está mal, ¿eh? ¿El orden, además, está ordenado del 1 al 3? Sí, tenía duda entre si Pedri primero y Musiala, pero a mí me fascina Musiala, que me perdonen todos los oyentes, radio oyentes barcelonistas, creo que me entenderán si han visto el de Bayern de Múnich, así que Musiala, Pedri y Bellingham, los tres míos. Me mola y me apunto bastante. Es verdad que Pedri, por diferentes razones, no ha tenido el 2022 más regular por las lesiones y demás, pero bueno, en un tramito de primavera estuvo a un nivel soberbio y ha empezado la temporada realmente bien, pero yo también pondría a Musiala por delante. Pues nada, Paquillo, no tenemos tiempo para más, pero volvemos a hablar la semana que viene, que habrá fútbol de selecciones y mucho que comentar. Bastantes preguntas para hacerle a Paquillo también la semana que viene con selecciones. Gracias, Paquillo, un abrazo. Un abrazo enorme, Bruno. Chao, chao. Pues ha llegado el momento de hacer el anuncio. Vamos a hacer en Play Fútbol con nuestro compañero Javi Roldán y con diferentes invitados que se van a ir pasando por el programa, diferentes episodios de la historia de los mundiales, concretamente de la historia de los últimos 40 años de mundiales. Vamos a empezar por España 82 y vamos a seguir uno por uno hasta la actualidad. Bueno, los más recientes seguramente los tocaremos un poquito más por encima, pero echaremos la vista atrás ahora que faltan menos de 2 meses para el Mundial de Qatar. Pues vamos a recordar lo mejor que nos ha dado el fútbol a nivel de selecciones en los últimos 40 años. Ahora sí, nos vamos hasta el País Vasco. Play Fútbol. Como os hemos anunciado, vamos a hablar de Big Data, vamos a conocer el caso de Eibar. Ya sé que no es particularmente fútbol internacional, pero al final lo que nos gusta en Play Fútbol es hablar de fútbol, de vanguardia, de movimientos que se producen en el fútbol. Y bueno, la llegada del Big Data a la élite, y no solo a la élite, es una auténtica realidad. Digo no solo a la élite porque, insisto, vamos a repasar el caso de Eibar. Podemos asociar muchas veces el Big Data a clubes con grandísimos presupuestos, pero estamos viendo que muchos equipos, muchos clubes con presupuestos más reducidos también están apostando por el dato, el macrodato, a la hora de ayudarse en toma de decisiones en muchísimas áreas, en áreas muy diferentes, y nos lo va a explicar muy bien Pablo Sanzol. Pablo ha estado en diferentes etapas profesionales y ahora mismo se encuentra en el Eibar. Está trabajando pues con todo es el responsable, mejor dicho, de análisis de datos de la Sociedad Deportiva Eibar, para decir exactamente bien el cargo, y nos está escuchando ya. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Pues encantados de charlar contigo, encantados de tenerte en Play Fútbol. Ahora mismo tú te encargas de organizar todo lo que se refiere a datos dentro del Club Vasco, ¿verdad?
Eso es, ¿no? Al final yo, para que nos pongamos todos en situación, si nos ponemos un poco en lo que hacen todas las empresas, ¿no? Hoy en día, en todo lo que tiene que ver con recoger, con gestionar, con analizar datos, pues al fin y al cabo en los clubes de fútbol pues viene a ser lo mismo, ¿no? Hoy en día ya sabéis, Bruno, que hay datos por todos los lados, todas las acciones que lleva a cabo un jugador, que lleva a cabo un equipo, ya no solamente los partidos, sino también en los entrenamientos, etcétera, todo eso se registra, ¿no? Entonces, un poco, pues mi labor, ¿no? Y la labor de todos los analistas de datos que conformamos, bien seamos dentro, formemos parte de dirección deportiva, cuerpo técnico o a lo que sería la entidad a modo genérico, pues tratamos de gestionar todo eso, de analizarlo, de interpretarlo, pues ¿para qué? Pues para generar una competencia y una competitividad que realmente, pues bueno, pues nos ayude a diferenciarnos del resto de clubes rivales, ¿no? Tú hablas del dato como un servicio para diferentes áreas del club y al final es lo que hacéis vosotros también. No os limitáis simplemente a utilizar el dato para el scouting ni tampoco para los entrenamientos, que hay mucha gente que lo utiliza más bien en ese tipo de cualidades físicas de los futbolistas, ir viendo cómo se van moviendo los futbolistas durante una temporada y demás. Tú dices que hay muchos campos dentro de un club en el que el dato puede ser útil. Sí, yo creo que tenemos que entender el dato como complemento, es decir, muchas veces, ¿no? Por ejemplo, a la hora de firmar a un jugador, ¿no? Las direcciones deportivas pueden tener ya una valoración muy directa, muy sensata y profunda de un jugador y ahí automáticamente el dato entra como complemento. ¿Para qué? Para reforzar pues meramente una valoración subjetiva, ¿no? Cualitativa del jugador. Pero luego también hay que valorar lo que es el dato como suplemento. Muchas veces el dato nos va a ayudar a descubrir cosas que el ojo no ve, ¿no? Y sobre todo esto me gusta enfocarlo a nivel de análisis, ¿no? Sobre todo en el análisis de rivales, ¿no? Que luego si quieres, Bruno, ya hablamos más largo y tendido de ello, ¿no? Pero me gusta siempre empezar con esta frase de que el dato sirve como complemento y como suplemento porque al final puede dar resultado a muchas áreas, ¿no? Como tú bien dices, dentro de un club de fútbol, ¿no? Ya no solamente a lo que sería el área de scouting, tampoco a lo que sería el área de análisis, sino también pues a otro tipo de áreas, ¿no? Como por ejemplo el área de porteros, que muchas veces parece que los porteros es una figura ahí olvidada, pero hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y por ejemplo, pues desde la Sociedad Deportiva Eibar, pues nos gusta, ¿no? También involucrarnos, ¿no? Desde ese punto de vista de un análisis pues más avanzado a nivel de porteros, ¿no? Pero luego pues eso, por supuesto que el dato pues puede dar respuesta a otras áreas, ¿no? La condicional, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con metodología, con tecnificación, también el apartado psicológico del jugador. Al final el dato pues puede dar respuesta a todas las necesidades de cualquier área del club, en el área deportiva y luego ya, pues por supuesto también en cualquier otro tipo de área, ¿no? Preparando la entrevista me aportabas datos e información, me apuntabas que controláis el mercado internacional a través de un cronograma interno. ¿A qué le llamáis cronograma interno? Sí, mira, nosotros en todo lo que tiene que ver con el mercado internacional, que además, sobre todo, ¿no? El perfil de oyente de Play Fútbol yo creo que va a estar más interesado en esto, ¿no? En lo que es el ámbito internacional. Nosotros, dentro de lo que es el mercado, ¿no? Y dentro de lo que es esa variante, ¿no? Del mercado internacional, nosotros nos basamos en un cronograma interno, ¿no? Que es un poco responder a tu pregunta. Dentro del cronograma interno nosotros pintamos de colores, ¿no? Nuestro cronograma, nuestro calendario, lo que viene a ser pues desde aproximadamente de agosto a mayo y a partir de ahí pues pintamos, ¿no? En función de las ligas de seguimiento que para nosotros pues son importantes, ¿no? El dato nos permite llegar a muchísimas competiciones, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es partir de ese filtrado de datos. Nosotros tenemos un índice, ¿vale? Voy a tratar de explicarlo de la forma un poquito más familiar para que los oyentes lo entiendan. Nosotros tenemos un índice que lo que nos hace es ajustar y filtrar desde un primer momento para establecer una base en cada competición, ¿vale? Imaginaros que nosotros nos vamos a buscar al mejor central, por ejemplo, pues de la Ligue 2, de la Liga 2 de Francia. Bueno, pues nosotros aplicamos un índice propio que está ajustado a nuestra manera de jugar, a nuestro modelo de juego, que por supuesto previamente pues ha sido consensuado con dirección deportiva, con cuerpo técnico, y a partir de ahí nosotros tenemos, bueno, pues esa capacidad de detectar pues cuáles serían los centrales que más se pueden ajustar a nuestra manera de jugar, ¿no? Y a otra serie de variables y
y de cuestiones que, bueno, pues que también hay que tener en cuenta a la hora de abordar un fichaje, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tratamos de ajustar en el mercado internacional, porque en el mercado nacional tenemos otra manera de trabajar. En el mercado internacional tratamos siempre de filtrar desde ese índice propio, que es nuestro índice, ¿no? Sociedad Deportiva Eibar, que está ajustado a nuestro modelo de juego. Tratamos de atribuir determinadas variables por perfil, por posición de jugador, y a partir de ahí pues filtramos y nos salen pues bueno, pues todos aquellos jugadores que para nosotros son destacados por cada competición de seguimiento ajustado a ese cronograma interno que nosotros tenemos, ¿no? Para entendernos, la Sociedad Deportiva Eibar tiene ojeadores a nivel nacional y todo lo que es mercado internacional os movéis a través del dato, o me estoy tirando a la piscina y no es así, para que la gente lo entienda, Pablo. Sí, nosotros tenemos una vía un poco bidireccional, ¿no? Nosotros creemos en un modelo mixto, ¿vale? Nosotros no creemos ni en que hay que fichar por datos, ni que hay que fichar únicamente por el ojo. Cuando hablo fichar, hablo de encontrar jugadores, ¿vale? No del último filtro final y de su posterior firma, ¿no? Al final nosotros creemos en un modelo mixto. Nosotros creemos en que el jugador hay que valorarlo tanto cuantitativa como cualitativamente. Y hoy en día, en un fútbol que está tan destinado también al aspecto condicional y al aspecto físico, las variables físicas también juegan un papel y un rol muy importante. Nosotros en la actualidad, pues bueno, en lo que es el mercado internacional todavía no tenemos la capacidad para valorar a los jugadores desde un punto de vista físico, pero por ejemplo, gracias a plataformas como MediaCoach, en el mercado nacional sí que podemos valorar a los jugadores desde un punto de vista físico. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros, como bien te decía al principio y como tú muy bien has apuntado, actuamos de manera diferente en lo que sería el campo internacional que en el campo nacional. El campo nacional nosotros le damos muchísima importancia al ojo de nuestro equipo de trabajo, ¿no? Nosotros somos un equipo pues desde el primero al último, y dentro de lo que es el mercado nacional priorizamos siempre el seguimiento del ojo clínico. Y luego, pues bueno, nosotros obviamente, pues cuando cada uno de los compañeros de la dirección deportiva destacan uno de los jugadores dentro de ese mercado nacional, pues por supuesto que luego viene su correspondiente refuerzo objetivo para tener una información todavía más profunda de ese jugador que ha sido destacado. Y luego al revés, por supuesto que también se hace esa otra vía bidireccional en la que se destacan jugadores del mercado nacional, Primera División, Segunda División, Primera Real Federación, y desde un punto de vista objetivo tratamos también de destacar qué jugadores están resaltando a nivel de número. Y luego, como te digo, muchas veces yo me he encontrado que en el mercado internacional, ajustándonos a nuestro índice, tal vez un jugador tiene unos números muy buenos, pero luego cuando realmente se le va a ver en partido, pues realmente igual pues no satisface nuestras necesidades, ¿no? Es decir, yo lo que quiero decir con esto es que porque el dato diga que un jugador es muy bueno, no necesariamente la visión o la valoración cualitativa o subjetiva del resto del equipo de trabajo va a ser también positiva, ¿no? Entonces yo creo que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque yo creo que hay que tener en cuenta ese modelo mixto, ¿no? Que bueno, mi compañero Víctor Horta, director deportivo de Leeds United, hace, bueno, le gusta, ¿no? hablar de ello, ¿no? De ese modelo mixto, de ese modelo cuantitativo-cualitativo en el que hay que tener en cuenta esa perspectiva objetiva, pero también esa perspectiva subjetiva, ¿vale? No hay que olvidar, y sobre todo también mi director deportivo César Palacios lo dice mucho, ¿no? Al final el fútbol son sentimientos, son emociones, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? A la hora de destacar a los jugadores. Uh-huh. Emociones más datos, es una fórmula interesante. Hemos elegido hablar con Pablo Sanzol para empezar porque a mí me llama la atención que un club tan histórico del pueblo vasco como es el Eibar, tan de Ipurúa, de toda la vida y demás, se mueva en estos términos. Es síntoma de modernidad pura y dura, porque el currículum de Pablo es la leche, dicho claramente. Esto no es muy científico el comentario, pero es así. Más allá de estar ahora en el Eibar, pues ha estado en el Cádiz, tiene AD Derecho, máster en Big Data de la UCAM, y además ha conocido también, por decirlo así, la otra parte. Es director deportivo por la Real Federación Española de Fútbol, así que conoce todas las facetas del fútbol, por decirlo claramente. Me interesa mucho lo que decías de la perspectiva cualitativa y cuantitativa, pero tenemos que ir avanzando. Me pasabas más conceptos como, por ejemplo, el embudo mensual. ¿Qué es el embudo mensual? ¿A qué le llamáis vosotros embudo mensual? Es un poco lo que te comentaba al final, ¿no? Como en el mercado nacional, ¿no? Pues nosotros trabajamos de una manera diferente, ¿no? A la que lo hacemos en el mercado internacional. En el mercado internacional nos vamos del dato a
luego ya esa valoración cualitativa, y en el mercado nacional principalmente nos basamos en ese embudo. ¿Por qué? Pues porque al final metemos en un embudo todas las valoraciones subjetivas, cualitativas de todo el trabajo que hacen los scouts de la dirección deportiva durante el fin de semana, y al final del mes, pues como tratamos de recoger toda esa información y aportar nuestra visión objetiva de todos esos jugadores que han sido destacados en ese mes, de tal forma que siempre tendremos una valoración muy completa. Tendremos la valoración cualitativa y también tendremos la valoración cuantitativa, que ya te puedo decir que en la gran mayoría de los casos, cuando un jugador es cualitativamente destacado, cuantitativamente también lo va a ser. Pero, sin embargo, aunque resulte llamativo, que era lo que te comentaba al principio, hay jugadores que cuantitativamente tienen unos números muy buenos, pero luego cualitativamente no convencen, ¿no? Y entonces, por eso, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Esa simbiosis emoción más datos, pues yo creo que ahí está un poquito la clave, ¿no? Me apuntabas también que en materia de análisis de rivales le tenéis que dar respuesta también a las necesidades del cuerpo técnico, y me consta que tú presentas cada semana antes de el partido del fin de semana un informe a nivel estadístico de datos puros y duros del próximo rival. ¿Funcionáis a través de un análisis propio de scouts que analizan a los rivales y otro puramente de datos que realizas tú, y hacéis esa mezcla también, o cómo funciona? Te cuento, Bruno, para que me entiendas. A ver, desde lo que es la dirección deportiva, ¿vale? El único miembro, ¿no?, que retribuye, ¿no?, lo que es un informe de análisis de rivales a cuerpo técnico sería yo, ¿vale? El resto de scouts se mantienen en lo que sería el trabajo del área de scouting. Por supuesto, luego está el analista del cuerpo técnico, que es el que realmente hace el análisis de rival cualitativo, el informe, vamos a llamarle gordo, y el que lleva pues un trabajo pues muchísimo más minucioso, más profundo, de videoanálisis, que es el analista del primer equipo. Y luego viene lo que sería mi apoyo, ¿no? Al final, a mí lo que me gusta decir, y que yo creo que tenemos que tener en cuenta todos, es que al final a nosotros nos tiene que hacer ilusión que el primer entrenador del primer equipo cuente con nosotros para requerir un apoyo o un complemento a ese análisis de rivales que ellos hacen. Pues el mal llamado el análisis tradicional, ¿vale? Para que nos entendamos, ese videoanálisis, ese videoinforme de estudio del rival. Entonces, pues bueno, un poco mi rol, ¿no?, aquí sería el de facilitar y de dar respuesta a todos aquellos puntos o variables que al cuerpo técnico le interesa conocer. Todos los clubes de la liga tenemos la suerte de contar con una plataforma tan buena como es MediaCoach. Luego también existen otros proveedores de datos, Wisecout, Instat, etcétera, que nosotros también manejamos, pero principalmente MediaCoach nos da una serie de variables de estudio de la competición que son muy importantes. ¿Cuál es la labor del analista de datos en este sentido? Aportar valor, saber interpretar correctamente esos datos, porque al final son datos que tenemos todos, pero realmente tenemos que sacarle ese jugo, tenemos que hacer un zumo bien hecho de todos esos datos que tenemos, porque al final, para que tú te hagas una idea, Bruno, y tú lo sabes, porque al final también tenéis acceso a esas plataformas, hay datos y datos y datos, y es que la cantidad de datos es que nunca termina, ¿no? Y hay que saber muy bien discernir qué datos son útiles para el cuerpo técnico, y ahí es donde nosotros tenemos que ir a preguntar y decir, oye, ¿qué os interesa? Y es ahí donde nosotros pues tenemos que dar ese soporte y esa ayuda, ¿no? Bueno, por citar pues determinadas variables que, por ejemplo, bajo mi punto de vista pues son interesantes, ¿no?, pues para conocer del adversario, pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las matrices de pases preferentes, ver qué relaciones, qué conexiones se reiteran durante un partido. Luego, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la valoración de la posesión. Al final, yo creo que estamos hartos, ¿no?, de escuchar, este equipo ha tenido un 83% de posesión ya, pero ¿cómo la ha tenido? ¿Ha sido en campo rival, ha sido en campo propio? ¿Cuántas veces ha entrado en campo rival? ¿Cuántas veces ha entrado en último tercio? ¿Cuántos pases han propiciado un remate? ¿Cuántos pases en último tercio han sido con un ritmo de circulación alto? ¿Cuántos han sido con un ritmo de circulación bajo? Es ahí donde tenemos que utilizar los datos para realmente valorar cómo está jugando un equipo, cómo está jugando en este caso el equipo rival, y a partir de ahí, por supuesto, sacar conclusiones, ¿no? Pero lo que digo, al final, nuestra labor es de complemento, de ayuda y de dar respuesta, ¿no? A mí me gusta mucho y es lo que tenemos que conseguir, que el primer entrenador del primer equipo, bueno, pues necesite nuestra ayuda, pues para pues eso, lo que te digo, ¿no?, a nivel de ayuda, a nivel de complemento. Leía este verano en algún informe que hay maquinitas de estas con las que trabajáis, programas evidentemente, no para que la gente no se entienda, Sí. pero que son capaces de hacer
pronósticos de puntos de cómo irá una temporada. ¿Tú crees que esos pronósticos que se hacen en ese sentido son fiables? Es decir, tú lo conocerás seguro si existen y en ese sentido no sé si funcionan y son fiables, Pablo. Yo creo que con lo que nos pasó a nosotros la temporada pasada, yo creo que te puedo responder perfectamente, ¿no? Lo que vivimos, ¿no? La temporada pasada fue muy cruel, fue muy duro y todas las estadísticas nos daban, bueno, las estadísticas y las sensaciones, ¿no? Pues estábamos en primera división y al final, pues un gol en el último minuto de la última jornada te deja en segunda, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que al final todo lo que tiene que ver con vaticinar el futuro, con predecir, tenemos que tener muy en cuenta que estamos hablando de fútbol, ¿vale? El deporte es muy amplio y posiblemente haya deportes como, por ejemplo, puede ser el balonmano, en la que la gran cantidad de las ocasiones siempre gana el favorito, es así. Y hay muchos estudios que lo corroboran, pero es que el fútbol es fútbol y el fútbol es imprevisible y es caos, es totalmente... no sé, es que no se puede realmente estudiar lo que va a ocurrir en un partido de fútbol, ¿no? Y a la vista está, ¿no? Pues la jornada de Champions, por ejemplo, que hemos vivido, es muy difícil vaticinar lo que va a ocurrir, ¿no? Y al final, a mí me gusta decirlo, y el otro día escuchaba a un compañero tuyo, Álvaro Benito, que decía: joder, es que el fútbol es un intercambio de golpes continuo, ¿no? Y esto trata de bueno, pues saber quién es el que mejor aguanta los golpes, y es que es así. Entonces, claro, si estamos hablando de un deporte de golpes, de un deporte que es totalmente imprevisible, pues bajo mi punto de vista, todo lo que tiene que ver con las predicciones y con predecir, yo creo que todavía estamos muy lejos de que esas predicciones pues vaticinen un resultado férreo y un resultado en el que realmente pues nos podamos agarrar. Entonces, a mí todo lo que tiene que ver con predecir el futuro no me gusta, ¿vale? A mí me gusta analizar datos pasados, me gusta analizar datos presentes en tiempo real, pero todo lo que puede llegar a ocurrir, yo creo que estamos hablando de fútbol y hay que tener en cuenta el deporte en el que estamos. Pues esa es una muy buena lectura. Pablo, te agradecemos que hayas estado en Play Fútbol, te has explicado como un libro abierto, así que muchísimas gracias y hasta la próxima y suerte en la temporada. Un abrazo. Un abrazo. Nosotros nos vamos, volveremos el viernes con ese nuevo episodio, en este caso ya con el Play Fútbol de historia de los mundiales. Os recordamos que nos podéis seguir, más allá de ser podcast, en la plataforma de audio que más os mole. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast. Bueno, que podéis elegir. Estamos en YouTube también, que me hacen decirlo porque es muy importante. Estamos en YouTube y nos podéis escuchar a través de YouTube también, cada episodio, cada semana. Además, si le dais like o suscribís, todo eso, pues para nosotros feten. Volveremos el próximo viernes, pero no nos vamos sin nuestro sonido de la semana. Vais a escuchar a Fernando Gago en el momento en el que se retira, reflexionando sobre su carrera. En este caso, reflexionando sobre las importantes lesiones que ha tenido y cómo las vivió a lo largo de su carrera. Sufrí muchísimo, mucho tiempo de soledad, mucho tiempo de que llegaba esa sensación de que perdí, que me ganó. En esta me ganó y se terminó y no quiero jugar más y no quiero recuperarme más, no quiero. Y cuando pasa la última vez la del Aquiles, lo dije en todas las entrevistas, lo dije cuando volví a jugar, yo decidí no jugar más. Yo había decidido no jugar más, me fui de vacaciones 2 meses, que jamás en mi vida, yo me había tomado 2 meses. Hubo un cambio, que fue mi hijo, que me dijo: papá, quiero verte jugar de vuelta. Porque se ve que me escuchó hablar que yo no iba a jugar más. Se lo habré comentado a un amigo, se lo habré dicho a alguien. Y eso fue un clic que a mí me ayudó un montón. ¿Pero por qué me ayudó? No por el hecho de querer demostrar, de querer volver, sino para darle un ejemplo a mi hijo. En cierto punto yo, después de tanta lesión, de tanto tiempo, de tanta recuperación, hubo algo que me quedó, que era ver la enseñanza que yo le dejé a mis hijos. Ahora sí, nos vamos, pero recordad que volvemos el viernes con más Play Fútbol, con fútbol internacional, en este caso hablando del mejor fútbol de selecciones, hablando del Mundial
de los últimos 40 años de mundiales con Javi Roldán y con todo el equipazo del programa. Nos vamos, hasta el viernes, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.